Buenas, ¿cómo están? Continuamos en esta serie de mártires del ministerio de Cristo, donde estamos viendo a los 12 apóstoles. Y en esta oportunidad veremos a Jacobo, el apóstol de la pasión. Jacobo era mayor o hermano mayor que Juan, y es la posible razón por la que su nombre aparece primero en cuando se mencionan juntos casi siempre. Jacobo, en el relato bíblico, no se mencionan muchos detalles de su vida, pero sí de su carácter. De su carácter podemos aprender y ver muchas cosas importantes. En los evangelios casi siempre este hombre es presentado y conocido juntamente con su hermano Juan. Era hermano mayor de Juan. Así que Juan era más popularmente conocido que él. La única mención en la que se hace nombre de Jacobo en primer lugar fue cuando se registra su martirio en el libro de los Hechos. En Mateo capítulo 20, versículo 20, encontramos el siguiente relato. Dice la escritura que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué queréis? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Jacobo perteneció al grupo íntimo de los 4 discípulos con el Señor. Hubo ciertas disputas en algunos lugares con relación a los demás. Sería, por ejemplo, que quién sería el mayor en Lucas capítulo 22, versículo 24. También podemos encontrar de que Jacobo nunca quiso tomar el primer lugar. Eso le correspondió al apóstol Pedro. Pedro sí fue llamado a ser el líder del grupo. Esto fue también, aquel hombre fue martirizado, y eso aparece, como lo mencionamos, en el libro de los Hechos. Una pequeña biografía de este gran nombre de Dios podemos describir. Era hermano mayor de Juan, como lo hemos mencionado. Era hijo de Zebedeo, Mateo capítulo 20, versículo 20, y Juan 21, 2. Estaba dentro del círculo íntimo de los 4 discípulos, donde aparecen Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Fue testigo también en el monte de la transfiguración, aquel tremendo evento en Mateo capítulo 17, versículo 1. Fue llamado por Jesús y su hermano Juan Boanerges, que significa hijos del trueno. Ahora, hablando un poco sobre la pasión de este hombre, y pudiéramos describir esta palabra o hablar de lo que significa esta palabra, el término pasión es generalmente asociado a un sentimiento tan profundo que se desborda por la frontera del dolor físico o posiblemente lo psicológico. La palabra pasión se deriva del latín pasio, que significa sufrir, que a su vez es de la familia ligada al verbo padecer, y es de la raíz también etimológica en común con la palabra paciencia. La pasión, en primer lugar, o el primer tipo de pasión, podemos hablar de el amor, ese tipo de pasión que una persona genera una emoción asociada al deseo, por ejemplo, el deseo sexual, o la pasión por un equipo, un deporte, un pasatiempo, un objeto, o representa también un sentimiento de predilección ligado a un sufrimiento, a una derrota o a cualquier situación. Mantiene también una ligación duradera en el tiempo esta palabra. La pasión también, en segundo lugar, está asociada a la palabra que tiene que ver con la intensidad. Ambas emociones, la pasión también es un tipo de amor que se caracteriza, puede nublar la razón, dominar incluso la voluntad del individuo y el poder que también ésta puede estar revelando en una persona. Así que pensando en estas cosas que pueden nublar la voluntad, podemos pensar en eso hablando de Jacob, que él era un hombre impetuoso,
un hombre de intensidad, un hombre que quería hacer las cosas con deseo. Jacobo podía darlo todo o quería darlo todo por la obra del Señor Jesucristo. ¿Estamos nosotros entonces, a manera de reflexión, preguntarnos, dispuestos a darlo todo por la obra del Señor, sin importar lo que suceda? Ese era Jacobo, que estaba dispuesto a darlo todo por la obra del Señor. También este hombre poseía un carácter ferviente. Era un hombre también celoso, por lo que vamos a ver en uno de los pasajes también más adelante. Era un hombre ambicioso, quería ocupar también un lugar predilecto delante del Señor, a su lado, como acabamos de leer. También era un hombre franco. En Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, se narra el relato de que el Señor iba a celebrar la Pascua en Jerusalén y tuvo que detenerse en una aldea de los samaritanos. ¿Sabe usted que los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí? Y allí los samaritanos, dice el texto de Lucas 9, 51 en adelante, que no quisieron recibir al Señor Jesucristo. Es ahí en ese entonces que Jacobo toma una actitud y su hermano Juan, ¿verdad? Los Boanerges, los hijos de Artubeno, y dicen, Señor, tú quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma. De manera de que ahí estaba el hombre ferviente, celoso de las cosas del Señor. Y ellos tenían que cruzar por aquella aldea de los samaritanos y era común utilizar siempre el camino más largo para no pasar por allí. Jesús iba a ir a Jerusalén, como mencionamos, a celebrar la Pascua, a pasar por aquel lugar. Se detuvieron o tuvieron que detenerse en aquella aldea. Allí el Señor sanó a una persona leprosa y dio salvación a los samaritanos. Cuando Jacobo dice que o pidieron al Señor que descendiera fuego del cielo, se acuerda del profeta Elías. Cuando el rey Ocosías envió mensajeros, Elías pidió fuego del cielo y eliminó a 2 grupos de 50 personas. En Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo del 9 en adelante. En Hechos, capítulo 12, encontramos entonces el martirio de aquel gran hombre de Dios. Encontramos la ejecución de Jacob. Herodes fue el instrumento, el rey Herodes, que estaba en el gobierno en ese tiempo, de su ejecución. Pedro escapó milagrosamente en esa situación, de ese hecho, y solamente se llevaron a Jacob. Poco después Herodes murió bajo el juicio en manos de nuestro Dios. La historia registra que Jacobo dio frutos hasta el momento mismo de su ejecución. Y es importante que nosotros veamos y que demos frutos en ese sentido. Dice la Escritura que por nuestro fruto el Señor no conoce. Y es importante que nosotros demos fruto. Dice la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sin lugar a duda que este hombre de Dios manifestó esto ya cuando a plenitud pudo comprender la obra de nuestro Señor Jesucristo. Fue el primero en morir martirizado. Eusebio, el historiador, de la iglesia primitiva, registra un relato sobre la muerte de Jacobo que viene a darlo Clemente de Alejandría. Clemente dice que Jacobo fue llevado por una persona al tribunal, y aquella persona, cuando vio a Jacobo compartir su testimonio delante del tribuno, fue conmovido y confesó a Cristo como su Salvador. Ambos entonces fueron decapitados juntos, y antes de su muerte, oiga bien, Jacobo le dijo: la paz sea contigo. Imagínense, ahí está manifestado lo que es el fruto del Espíritu, el amor hacia el enemigo o hacia el prójimo. Dice la Escritura que debemos amar a nuestros enemigos. Jacobo manifestó el fruto que ya el Señor había puesto en su corazón. Y es importante que hoy en día manifestemos o despleguemos a plenitud esa parte. A manera de aplicación, pudiéramos decir que aquel hombre de Dios comprendió que el amor estaba por encima de todas las cosas. Fíjese usted, aquella persona que le entregó ante el tribunal, él le perdonaba, y aquel hombre recibió, según cuenta la historia, a Cristo como su Salvador. Jacobo entonces aprendió en primer lugar a ser más como Andrés,
trayendo personas a Cristo en lugar de querer ejecutar juicio, como aparece allí en el pasaje que él pedía fuego del cielo. Jacobo fue un líder también dinámico, pero también un líder fuerte. Finalmente también mostró sensibilidad y gracia por las almas. Lo muestra allí en el hecho de la historia conmovedora de cómo fue su martirio. Lo cuenta la historia. Es importante que nosotros mostremos sensibilidad en un mundo caído como el que estamos hoy en día. Sensibilidad por los que se pierden, por los perdidos, porque ellos puedan tener la oportunidad de conocer este mensaje de salvación. Y por eso estamos aquí en esta oportunidad, para decirte, querido amigo, que hay una solución a la condición caída del pecado. Cristo pagó el precio por nuestros pecados y ofrece vida eterna y gracia a través de todo aquel que viene a sus pies. Eso fue lo que este gran hombre de Dios pudo comprender, la sensibilidad y la gracia de Dios derramada en su vida. A manera de conclusión, sin lugar a dudas, Dios moldeó su carácter. Y ya Jacobo no buscaba ser el primero al lado del Señor Jesucristo, sino que aprendió a olvidarse de su ambición. Y el Señor lo usó para hacer un gran trabajo en la iglesia primitiva en sus inicios. Debemos nosotros aprender a ser hombres de pasión, hombres que glorifiquen el nombre de Dios, a ser ardientes, siendo controlados por el Espíritu Santo, que el Señor ha puesto en cada uno de aquellos que le han recibido como Salvador. Así que debemos nosotros entonces a tener celo y a aplicar sabiduría para obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerde siempre esto, independientemente de lo que esté sucediendo, la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Dios le bendiga y sigamos creciendo cada día.